La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser... Punto de fuga. Con Javier Bañuelos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo especial de Punto de Fuga, hoy con la convicción plena de que hay que defender un mundo más justo y un planeta más limpio, una lucha que no siempre es fácil, una lucha que cuesta vidas. Lamentablemente esa es la realidad, defender un planeta más limpio mata. A lo largo de este año hemos comprobado que ser activista medioambiental es un riesgo extremo. Lo atestigua la activista colombiana Yuli Velázquez, que ha sufrido 3 atentados. Hasta en 3 ocasiones han intentado matarla por oponerse a un megaproyecto petrolífero en el Valle de Magdalena Medio, en Colombia. Yo he sufrido 3 atentados directamente y amenazas y hostigamientos. La impunidad es fuerte, asesinan la gente, asesinan los pescadores, los lanzan al río. Si somos de buenas, encontramos los cuerpos. Si no somos de buenas, se pierden los cuerpos de estas personas que asesinan. Bueno, el relato que nos hace Yuli es demoledor. La violencia impune que sufren los defensores del medio ambiente en Colombia es letal. De hecho, Colombia, pese a la llegada del presidente Gustavo Petro al poder, sigue siendo uno de los países más peligrosos de todo el mundo para defender los derechos humanos. 660 activistas han sido asesinados en Colombia desde 2020. Pues me contactaron varias familias que también asesinaron a sus familiares, les cortaron la cabeza, los lanzaron al río y que todo esto son hechos de impunidad que hasta el día de hoy nadie responde. Bueno, afortunadamente no siempre la violencia gana, en ocasiones muy pocas, la verdad, para ser honestos, pero la valentía de los activistas también prevalece al poder. El ejemplo lo hemos tenido con los yasuníes. Este pequeño pueblo indígena tiene el mérito de haber conseguido algo insólito. Por primera vez, una consulta popular ha logrado frenar un proyecto petrolífero en una de las zonas de mayor riqueza medioambiental de todo el mundo. Estamos acercándonos a una época en donde la democracia participativa se vuelve una herramienta tangible para poder empoderarnos de nuestros territorios, protegerlos, ¿no? Y asegurar pues una soberanía energética. Pero si alguien retrata a la perfección las secuelas de haber defendido un mundo más justo, es sin duda el activista Bernardo Caal. Fue el único testigo del asesinato de la medioambientalista Berta Cáceres. Sobrevivió y ahora ha sido él años después, quien ha sufrido las consecuencias por plantar cara a los poderosos. 4 años de prisión por un supuesto robo que según él nunca cometió. Ese fue, dice, el precio que pagó por oponerse a la construcción de varias centrales hidroeléctricas en el río Cabón, un río sagrado para los quechíes. Esta es la conversación que tuvimos con Bernardo Caal poco después de salir de la cárcel. Bernardo Caal, bienvenido de nuevo a Punto de Fuga. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, aquí visitando Madrid. Bueno, Bernardo, digo bienvenido de nuevo porque tuve la oportunidad, tuve la suerte, ¿no?, de entrevistarle en el año 2017, hace ya casi 7 años. Recuerdo que por entonces me dijo una frase difícil de olvidar, ¿no? Me dijo, temo que me asesinen como a Berta Cáceres. 7 años después han pasado muchas cosas en su vida, afortunadamente, ¿no? Sigue vivo, pero claro, ha pagado un alto precio, ¿no? Nada menos que 4 años encerrado en una cárcel, ¿no? Así es. Bueno, los primeros golpes que he recibido fue que me hayan quitado el trabajo, por ejemplo, de ser maestro. El Estado me dejó sin trabajo. Era como para prevenir, ¿no? Pero como seguimos con las comunidades pronunciándonos y luchando, denunciando el desvío del río Cabón, donde se construirían varias centrales hidroeléctricas,
Entonces, recuerdo esa frase cuando yo empecé a ver la persecución, la difamación, descrédito que me estaban haciendo en todos los medios de comunicación en Guatemala y por parte de la justicia del Estado. Entonces, cuando yo empecé a recibir esas presiones, yo dije, y quizás aquí pues me puedan asesinar. Pero yo creo que se evitaron el poderme eliminar físicamente, sino que prefirieron encarcelarme por más de 4 años, que me fabricaron los delitos, el Ministerio Público, los jueces. Comentaba ahora mismo que prefabricaron, ¿no? Sí. Las pruebas contra usted. De hecho, organizaciones como Amnistía Internacional entienden que usted es un preso de conciencia, defienden que le encerraron sin pruebas. Pero exactamente ¿por qué? ¿Por qué le condenaron a esos 7 años de cárcel? Bueno, a mí me emitieron 2 órdenes de captura, como decías, para asustar a esa persona que está denunciando, y entonces se inventaron otros delitos que yo yo y otras personas nos pusimos en el paso de un pick-up y bajamos a los tripulantes, y yo me robé los costales de cables que habían en la palangana del pick-up y me los llevé, ¿no? O sea, eso es lo que dice la acusación. Entonces, el juez me sentencia por los delitos de robo agravado, porque dice la acusación que yo me robé esos costales de cables, y también por retenciones indebidas. Entonces, 6 años por robo agravado, 1 año y 4 meses por el delito de retenciones indebidas. Con eso sí lograron encarcelarme. Entonces yo empecé a exigir públicamente que cualquier abogado, cualquier estudiante de derecho, cualquier organización podía revisar el expediente y que diera también su opinión si habían pruebas o no habían pruebas, y Amnistía Internacional fue uno de las organizaciones que llegó, tomó el expediente, hicieron los estudios, las averiguaciones, y pues publicaron de que no habían delitos con que perseguirme y encarcelarme. Por eso me declaró un preso de conciencia en Guatemala, el primer caso y primer preso de conciencia en Guatemala después de 36 años de guerra que vivimos en el país. Bernardo, ¿cómo fueron esos 4 años encerrado? ¿En qué prisión estuviste y en qué condiciones? Pues estuve en la prisión preventiva de Cobán, así se llama, Centro Preventivo de Cobán. Ahí pues solo hay erchíes y pocomchíes, la mayoría. Pues el hacinamiento es como en todas las cárceles, todos amontonados ahí. Y yo estuve en medio de todos los presos, sentenciados por diferentes delitos, acusados por diferentes delitos, pero ahí tuve que permanecer porque era peor estar así aislado, era más dañino psicológicamente que estar entre todos los presos ahí, con el único cuidado pues de que sí en cualquier rato también podían hacerme algún daño, hasta poderme asesinar. Pero yo creo que esto no se logró porque muchas organizaciones estaban pendientes de mi persona por todas las denuncias que se habían realizado. Muchas organizaciones también estaban denunciando a nivel internacional. Eso me sirvió mucho de protección, pues no me pudieron hacer ningún daño. Estuve ahí los 4 años con 2 meses, porque mientras yo estaba en la prisión, como soy maestro, entonces empecé a dar clases a los presos que no habían estado en la escuela, muchos presos ahí que no saben leer y escribir. ¿Y cómo fue esa puesta en libertad? ¿Qué fue lo primero que Bernardo hizo cuando recuperó esa libertad? Porque entiendo, ¿no? Que estos 4 años no han sido nada fáciles. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando recuperó, en fin, una vida plena? Bueno, yo siempre me había bañado en las aguas del río Cabón, por ejemplo, ¿no? Eso era lo que más extrañaba. Eso fue lo primero que yo hice. Solo fui a firmar los documentos ahí en el juzgado donde me dieron la libertad, e inmediatamente fui a saludar al río que
que habíamos denunciado su secuestro y tortura por parte de estas empresas, que por cierto, eso no lo hemos dicho, una de las empresas que fue a hacer este daño es aquí de España, es de la empresa Cobra ACS de Florentino, Florentino Pérez, el del Real Madrid. Entonces, porque la lucha fue constante, ¿no? O sea, como yo soy maestro, entonces empecé a escribir un diario ahí, que lo publicaban en las redes sociales, la visita que yo tenía en la cárcel, yo le entregaba todas las cartas que escribía todos los días y lo iban publicando. Hay veces que... ¿Y recuerda qué era lo último que publicó en ese diario? ¿Qué fue lo último que escribió Bernardo Caal antes de salir a la calle? Es que, una de las cartas que yo más me recuerdo ahorita es cuando vino una tormenta. Como en la cárcel donde yo estaba, aproximadamente pasaba el río como a 500 metros, a medio kilómetro pues de la cárcel. Entonces las inundaciones hizo que el río casi llega a la prisión, ¿va? Entonces impresionante, a mí no me daba temor, se va a meter el río en la prisión. Yo decía, me viene a saludar el río. Qué bonito, cartas, sí. Qué bonito, Bernardo, porque claro, entiendo que a nivel personal... no sé, ¿qué ha perdido Bernardo en esos 4 años en los que le han privado injustamente, ¿no?, de su libertad? Bueno, lo más grandioso que he perdido es de que es eminentemente familiar, porque yo tengo 2 hijas y estaban muy pequeñas, y desde muy pequeñas mis hijas no se dormían si yo no les contaba un cuento, o sea, aunque sea me lo inventaba, pero tenía que contarles algo novedoso, y ahí sí ya se quedaban tranquilas, y todas las noches me tenían que esperar. Pero ¿qué pasa cuando me capturan? Ahí se rompió ese lazo de ya no conversar con mis hijas todas las noches con ese cuento que siempre esperaban. Casi los 5 años las crecieron sin mí, y cuando yo salí de la prisión pues ya estaban ya muy grandes. Eso es muy muy doloroso, muy traumático, que no sé si se irá a recuperar ese rompimiento con mis hijas, aunque uno reciba terapia psicológica, familiar y entre todos. Es un tanto difícil, pero al mismo tiempo digo, si de psicología se tratara, ¿cuántos psicólogos se necesitan? Por ejemplo, lo que pasó durante la guerra interna, lo que está pasando en otros países ahora, donde mueren familias completas, pues lo mismo me ha pasado a mí, que prácticamente mis hijas han crecido sin papá, por acusaciones falsas por parte de estas empresas que saquean, despojan, pisotean los derechos de los pueblos originarios, en este caso hacia el pueblo maya Q'echí en Guatemala, Centroamérica. Yo creo que ese es lo más doloroso que me ha sucedido. Mencionaba ahora mismo, ¿no?, otros conflictos, otras guerras abiertas. Aprovechando su visita aquí hoy en la cadena SER, ¿no?, y teniendo muy presente su compromiso, ¿no?, en la defensa de los derechos humanos, la defensa de la tierra, imagino que estará siguiendo también de alguna manera con el conflicto, ¿no?, abierto en Oriente Próximo, la situación que se está viviendo con esa aniquilación, ¿no?, de civiles, de población civil en la franja de Gaza. ¿Cómo ve ese conflicto que está alcanzando unos niveles lamentables, ¿no?, execrables en cuanto a matanzas, ¿no?, que sufren muchos civiles en el lado de la franja de Gaza? Un defensor de los derechos humanos como usted, ¿cómo ve este conflicto? Pues para nadie, esto no se puede aceptar, y llamar a la cordura a quienes están dirigiendo estas guerras, pues que la calmen ya, porque que estén muriendo personas a estas alturas donde pues la humanidad debe de ya estar en paz, en tranquilidad, y donde las conversaciones pues es un medio para poder llegar a acuerdos de todos los conflictos. Pues es una injusticia que sigan estos ataques, estas guerras, estos bombardeos contra la humanidad. Desde ya pues se condena
estos hechos, máxime en este caso que yo soy un defensor de los derechos humanos. Pero no solo ahí está también la guerra. Si bien es cierto, estamos viendo la guerra ahí muy fríamente, de que hay disparos, hay armas de fuego, pero en el caso también de nosotros los quechíes es una guerra de dejarnos sin el agua, solo que quizás es una muerte paulatina porque se empobrece a las comunidades donde pasa el río Cabón. Uh-huh. Ahora muchas personas de mi pueblo, del pueblo maya quechí, ¿qué es lo que están haciendo? Están emigrando a otros países a causa de la falta de agua. Eso trae pobreza. ¿Y qué es lo que al final están haciendo miles de quechíes? Se están yendo a otros países a buscar oportunidades que ya no encuentran en el país. Entonces, no solo en estos países donde se está viviendo la crueldad de estas guerras, hay otras guerras también meras silenciosas. Así como decíamos, quizás a mí no me acribillaron o no me mataron, pero sí 4 años de tortura carcelaria que fue así muy, muy tormentoso vivir en la cárcel, pero sin embargo se sobrevivió, se logró vencer esta criminalización gracias al apoyo de muchas personas, organizaciones en muchos países, uh-huh. Que de igual forma pues estoy condenando esta guerra en Israel. Claro, y Bernardo, le quería preguntar, no sé si a pesar de esos más de 4 años que ha permanecido en prisión, ¿no tiene miedo a seguir persiguiendo a esas grandes multinacionales que están expoliando, ¿no?, los recursos tan ricos de ríos tan importantes para ustedes como el río Cabón? ¿No tiene miedo a seguir peleando frente a esas grandes multinacionales? ¿Va a seguir o está siguiendo con esa defensa de la tierra que le llevó a que le encerrasen injustamente? Por supuesto que hay miedo, y yo siempre tengo miedo las 24 horas del día de lo que me pueda acontecer. También tengo miedo a que me vuelvan a encarcelar, pero Bernardo Caal, o sea, yo no puedo estar callado, en silencio, de ver tantas injusticias que no solo ahora le ocurren a mi comunidad, sino que esto es desde hace 200 años que mantienen oprimido a mi pueblo. Entonces, bueno, pero si yo tengo que ofrendar la vida por todo esto que yo denuncio, pues aquí estoy, o sea, y lo voy a seguir haciendo hasta donde se me permita hacerlo. Bueno, lo ha comentado antes de pasada, ¿no? Su lucha se centró en intentar frenar ese megaproyecto hidroeléctrico en el río Cabón. Sí se frenó. Es lo que le quería preguntar. ¿En qué punto quedó aquello? Es decir, ¿se llegó a construir aquella gran central hidroeléctrica, ¿no?, con la que pretendían extraer, ¿no?, la energía de ese río sagrado para ustedes, ¿no?, para la comunidad quechí? ¿Se consiguió frenar? Por ejemplo, las que empezó a construir la empresa Cobra ACS, que se llama Renace, tenía como 6 o 7 licencias y solo llegaron al número 4, fue cuando cabalmente me encarcelan. Ahí se quedaron, ya no construyeron ninguna más, porque estamos vigilantes y pendientes de que ya no toquen ningún río del pueblo maya quechí. Oshek tenía también 3 licencias. Solo estaban construyendo el número 2, que fue lo que logramos frenar ante la Corte de Constitucional en Guatemala, pero de ahí hicieron sus arreglos y les dijeron, sí, hubo violación de derechos de los pueblos indígenas, pero sigan construyendo. Algo así fue la resolución de la Corte de Constitucional y siguieron construyendo la central número 2 de Oshek, ¿verdad? Pero el 3, ahí tienen las licencias guardaditas. Pero no se animan a hacerlo porque saben que los vamos a denunciar a nivel internacional. Y también ahora lo que estamos haciendo es denunciar ante los bancos internacionales que no les den más dinero para que vayan a violentar los derechos de los pueblos originarios. Estamos mandando ahí cartas, videos, o sea, porque los bancos internacionales tienen que ver mucho con hacerles préstamos
aunque ahora han cambiado un poco las estrategias, pero siempre los vamos a seguir denunciando, porque es mucho los daños que le ocasionan no solo a las familias querchíes, sino que a muchos seres vivos, porque donde pasa el río, donde tienen cientos y miles de años, donde pasa un río, por ejemplo, los pájaros ya saben que ahí vuelan y van a tomar su agua. Las serpientes bajan de las montañas, de las cuevas, ahí van a tomar su agua. Y si vamos a un río y levantamos una piedra, bajo de esa piedra hay miles de seres vivos. Pero cuando cambian el cauce del río, se lo llevan para un canal, secan ese río, los animales igualmente no van a ir a un canal o un túnel a tomar agua. Le hacen daño a la humanidad, todos los seres vivos, y que por supuesto esto lo estamos pagando con lo que ya todo el mundo conoce con los cambios climáticos, con el calentamiento global, ¿verdad? Pues Bernardo Caal, de verdad ha sido un auténtico placer reencontrarnos 7 años después de aquella primera entrevista aquí en la cadena SER en Punto de Fuga. Cuídese mucho, seguiremos muy atentos de lo que vaya ocurriendo con la lucha tan importante, ¿no?, de los defensores de la tierra. Estamos ahí siempre, por cualquier cosa, una llamada y con mucho gusto proporcionamos la entrevista, que es la expresión de mi pueblo, es la expresión de mi comunidad. Pues un placer. Un abrazo, Bernardo. Gracias. Punto de Fuga, con Javier Bañuelos. Bueno, con el buen sabor que nos ha dejado esta charla tan personal, cambiamos ahora de país. Viajamos hasta Magdalena Medio, un extenso valle entre las cordilleras colombianas, donde el petróleo es la mayor amenaza de las poblaciones que defienden la riqueza de ese pulmón de Colombia. Fui criada en Puerto Casabe, un puerto que queda en el sector de Antioquia. Me enseñaron mis abuelos a cuidar el agua. Julie viene de una familia de pescadores. Su papá fue víctima de actores armados en el conflicto. Por ser pescador, atentaron contra su vida mientras pescaba en una ciénaga. Y esto la lleva a generar unos procesos de resistencia. Primero a creer en lo que hacía su padre, que era vivir de la ciénaga, querer el agua y defenderla. No somos profesionales, biólogos o químicos, pero conocemos al interactuar con la naturaleza, sabemos muchas formas de contaminación que se presentan. Hay diferentes actores, pero tenemos un principal que es la industria petrolera. Aquí no se puede meter la mano porque acá uno siente el olor y ya siente el olor a crudo de refinería acá, porque todo lo que sale de la refinería baja por acá. Empezamos a alertar a las instituciones. Visítenos, presten atención, se está muriendo la fauna, se están muriendo los manatíes, se están muriendo las babillas. Por lo menos los actores que han sido los que han hecho la mayor contaminación en la ciudad son gente poderosa, que tienen dinero, que pueden moverse de muchas formas y silenciar a los que denunciamos. Julie Velázquez, ¿qué tal? Bienvenida a Punto de Fuga, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta gran invitación acá a este escenario. Bueno, gracias a ti por estar con nosotros. Es duro escuchar, ¿no, Julie? ¿A qué te enfrentas en tu día a día, ¿no?, allí en Colombia? Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte porque no sabes en qué momento te van a asesinar. Claro, porque históricamente Colombia ha sido y es uno de los países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos. Los datos lo avalan, 662 activistas han sido asesinados en Colombia desde 2020. Julie, tú misma has sufrido, ¿no?, también esas amenazas. Sí, yo he sufrido 3 atentados directamente y amenazas y hostigamientos. ¿Por parte de quién? Pues se desconoce hasta el momento, pues son grupos al margen de la ley que hay dentro de la zona donde vivo, en Barranca Bermeja, y es muy difícil porque ni siquiera la fuerza pública o las instituciones a cargo pueden detectar quiénes son los que están detrás. Uh-huh. ¿Y hay impunidad hacia esos grupos?
La impunidad es fuerte, asesinan la gente, asesinan los pescadores, los lanzan al río. Si somos de buenas, encontramos los cuerpos. Si no somos de buenas, se pierden los cuerpos de estas personas que asesinan y lanzan al río. ¿Y por qué ese acoso? Bueno, los pescadores artesanales hemos estado siempre en medio del conflicto. Tristemente, en una barca navegamos por el río, por las ciénagas, y en medio de esta navegación se encuentran de los diferentes actores armados que hay en la zona. Bueno, y a pesar de toda esa violencia, de esas amenazas, de esos asesinatos, aún así, no tiréis la toalla, ¿no? ¿De dónde sacáis la fuerza para seguir con vuestra lucha? Bueno, cuando dependemos directamente del río, de la pesca, es nuestro sustento, es nuestra única alternativa. Pues tenemos dos opciones: seguir haciendo resistencia y que se haga justicia, justicia por nuestros muertos, justicia por la naturaleza. Y la segunda opción es salir corriendo, desplazarme del territorio, pero no sería la opción más adecuada porque voy a sufrir, al igual que con mi familia, aparte de que va a ser algo nuevo para mí en actividades diferentes que no conozco. Bueno, para situar a nuestros oyentes, Yuli Velázquez es la presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander, FEDEPESAN, y acaba de llegar de Alemania, Yuli, si no me equivoco, porque allí Amnistía Internacional precisamente te ha entregado el premio de Derechos Humanos, ¿no? Así que enhorabuena por ese premio y saber también qué impacto ha tenido para tu colectivo y para tu lucha el haber recibido ese premio por parte de Amnistía Internacional. Bueno, esto más que el premio yo le llamo el reconocimiento, la memoria a esos pescadores que han asesinado, que han lanzado al río. Ese reconocimiento internacional que nos realizan, pues es muy positivo, se ha recibido con mucho positivismo, porque el día siguiente, después de recibir el premio, a mi WhatsApp, pues me contactaron varias familias que también asesinaron a sus familiares, les cortaron la cabeza, los lanzaron al río, y que todo esto son hechos de impunidad que hasta el día de hoy nadie responde. Entonces es la impotencia que sentimos los familiares, en que en muchas ocasiones nos toca quedar en silencio, callados. A mí me tocó esperar más de 2 décadas para poder hablar de ese sufrimiento, de nuestros muertos, de todo lo que vive un pescador artesanal, de todo lo que vive una pescadora artesanal, donde nuestras únicas herramientas son el canalete, la atarraya y la canoa, que es lo que utilizamos para poder ir al río y buscar capturar nuestro alimento. Yuli, tú vives en Magdalena Medio, es un extenso valle, ¿no?, entre la cordillera colombiana, atravesado por el río Magdalena. Allí creo que el petróleo es vuestra principal amenaza, ¿no? O sea, el detonante del conflicto es el petróleo. Saber por qué ahora mismo es la gran amenaza y qué pasa ahora mismo allí con una empresa, en concreto con Ecopetrol. Bueno, directamente Ecopetrol es la empresa más grande pues que existe en Barranca Bermeja, es la refinería más grande que existe, y por medio de esta refinería pues hay malos manejos en todo lo que tiene que ver con el tema ambiental, y todos estos residuos por años han caído directamente al Caño Rosario, y Caño Rosario conecta con otro caño llamado Caño San Silvestre. Con el pasar de los años, pues en la actualidad estamos viviendo las consecuencias de todos esos años donde han hecho malas prácticas de controlar todos estos contaminantes tóxicos, todos estos residuos que caen directamente a nuestros ríos, a nuestras ciénagas, y se ven las consecuencias porque mueren muchísimos animales. Tenemos uno en especial que es el manatí antillano, que se encuentra en vía de extinción, y este año 2024 fue el detonante donde más de 3 especies murieron en menos de 4 meses. Miles de peces mueren donde muchas familias se acuestan sin comer. Entonces es algo intolerable, y hemos hecho el llamado a toda la autoridad competente que se acerquen al lugar, porque hay que controlar esto. Tenemos que también observar todos los cambios que tenemos con el cambio climático, y para nosotros significa tener el agua sucia es sinónimo de muerte, sinónimo de no tener el alimento, y en estos momentos, si bien la empresa para algunos ha generado desarrollo, para los pescadores artesanales ha generado desplazamiento, ruinas y muerte, porque nuestros ríos y ciénegas están contaminadas. Bueno, hablabas antes de gente muy poderosa detrás de estas empresas. ¿Qué tipo de apoyo y quién avala, por ejemplo, el poder que
que ejercen sobre vosotros empresas como Ecopetrol? Bueno, estas empresas trabajan también con contratistas, los contratistas trabajan con otras personas y eso es una correlación directa que hay de muchos vínculos de otros actores que también están ahí, y en este caso las amenazas mías inician por un contrato donde Ecopetrol entrega 5.000 millones de pesos a la CAS, que es la Corporación Autónoma Regional de Santander, que es la que debe velar porque gocemos de un ambiente sano, y ahí en este contrato suceden unos hechos de corrupción bastante fuertes que los tenemos denunciados en la Fiscalía Segunda en la ciudad de Bucaramanga, muy cerca de Barranca Bermeja, con el caso 003-00980 del 2019. Y esto fue el detonante porque observar esos hechos de corrupción se observa cómo manipulan desde las instituciones, desde la gente poderosa que se mueve detrás. Entonces es bastante fuerte toda esta persecución porque nunca se veía un pescador o una pescadora artesanal denunciar hechos de corrupción donde nosotros no conocemos nada de contratación, pero aún así buscamos ayuda con profesionales que nos explicaran toda la situación de prácticamente cómo lavaban el dinero, cómo se robaban el dinero, donde se inventaban proyectos de recuperación en el río, en la ciénaga. No puedo evitar, Yuli, quitarme de la cabeza la palabra impunidad que has usado anteriormente para hablar, ¿no?, de nivel de bestialidad que ejercen estos grupos sobre vosotros. Te quería preguntar también un poco por el respaldo político que habéis ido recibiendo en estos años por parte de las autoridades, ¿no? Porque claro, quería saber, por ejemplo, qué incidencia ha tenido los dos últimos gobiernos, por un lado los últimos años del gobierno del presidente Iván Duque y también el primer año, ¿no?, del presidente Gustavo Petro. ¿Habéis sentido respaldo o tenéis algún tipo de apoyo institucional para poder tener un poco de tranquilidad o una situación algo mejor? Bueno, finalizando el presidente Duque, realmente lo que recibimos nosotros fue mucha más persecución porque realmente no sabemos esa impunidad que existe, que a pesar de que están las pruebas, están las denuncias, está todo, pues no actúan desde las instituciones. Y si bien ahora tenemos un gobierno del cambio que es el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues también le queda muy difícil al presidente venir a solucionar las problemáticas que por años han estado manejando los mismos partidos políticos que por años se han comido todo el país. Se habla también mucho, ¿no?, de un concepto, la protección colectiva. Quería preguntarte en qué consiste o qué significa eso de protección colectiva y cómo os podría ayudar ahora mismo a vosotros. Bueno, inicialmente pues yo cuento con un esquema de seguridad que son 2 hombres de protección, un chaleco y un vehículo blindado, pero mis demás compañeros, porque somos bastantes en la federación, los demás directivos, los demás pescadores, pues no cuentan con este esquema, y en estos momentos ya tuvimos un caso del 22 de mayo del 2024, que el día 17 salen amenazas con panfletos por parte de las AGC, en la cuales nos dicen que tenemos 48 horas, 24 horas para salir de la ciudad, y 2 días después, entonces un carro fantasma atropella al secretario de la federación, el compañero Osvaldo Beltrán. Por fortuna, gracias a Dios, está con vida, está con su pierna leccionada, y lo más triste es que se acerca uno a las autoridades a que investiguen, y el simple hecho es que lo revictimizan a uno porque entonces empiezan a preguntarle: ve tú mismo, quién fue, cómo fue, averíguate con los vecinos, cómo era el carro, de qué color. Entonces es uno la víctima, pero al mismo tiempo le toca ser uno el investigador porque quedan muy cortos ante las investigaciones que realmente deben de tener con responsabilidad. ¿Se acostumbra uno a vivir siempre con un chaleco antibalas? Uy, pues para mí como mujer ha sido realmente muy difícil, aparte porque esto es bien pesado, me maltrata, pero le toca a uno porque ¿qué más? Si bien pues tenemos otras áreas de la cabeza, otros lugares donde nos pueden disparar, si bien esto es algo pues que protege un poco, pero que al mismo tiempo también se convierte como en algo dificultoso porque se imagina una mujer pescadora montada en una canoa lanzando la atarraya con un chaleco de eso. Yuli, la investigación de Amnistía Internacional allí en Colombia ha dado lugar a un informe que lleva por título una pregunta muy inquietante: ¿por qué nos quieren matar? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Bueno, yo creo que lo más difícil es cuando un pescador descubre hechos de corrupción y de la misma empresa que es la que entrega los dineros, pero es la misma que realiza la contaminación en los ríos y ciénegas. Entonces esto es una relación que realmente pues contaminan y se niegan. Simplemente Ecopetrol y la refinería dice que ellos son amigables con el medio ambiente. Entonces es una doble moral que existe porque las realidades dentro del agua es otra.
y al mismo tiempo porque los dineros que entregan para la recuperación de los ríos o las ciénegas pues terminan en manos de los mismos ladrones, que son los que dicen que deben de velar por nuestro medio ambiente, porque los dineros quedan allí, no son bien ejecutados. Bueno, Yuli hoy no viene sola, hoy también nos acompaña Iván Madero. Iván es también defensor de derechos humanos y miembro de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos, con la que lleváis ayudando precisamente a activistas como Yuli. Iván, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, de hecho Credos es una de las organizaciones defensoras de los derechos humanos con más historia en esa región de Colombia, que nació en una época de represión militar, también paramilitar. Esa era la principal amenaza, Iván, pero parece que esa amenaza no se ha disipado del todo aún ahí en la zona, ¿no? No, aunque han dado avances los procesos de paz que se han dado a través de los tiempos, el conflicto armado persiste en Colombia y en regiones como el Magdalena Medio, y bueno, las graves violaciones a los derechos humanos siguen existiendo, y la violencia sociopolítica está ahí y afecta no solamente a las comunidades rurales urbanas, sino también a los diferentes liderazgos que estamos allí, defensores de derechos humanos, lideresas ambientales, comunidades pescadoras, y el conflicto armado tiene una fuerte relación con las afectaciones ambientales que hacen empresas como Ecopetrol u otras empresas públicas, igualmente finqueros, empresarios que viven a orillas de los cuerpos de agua, pues afectan este medio ambiente y generan esa relación de actores armados que no se identifican y que atentan contra la vida de los defensores y defensoras. Iván, creo que también lleváis a cabo un papel fundamental en el acompañamiento a los familiares de las personas víctimas de desapariciones forzosas. De hecho, creo que tenéis ya vuestro propio equipo, ¿no?, de búsqueda. ¿De cuánta gente estamos hablando ahora mismo desaparecida? En Colombia hay un subregistro indeterminado de población desaparecida. En Barranca Bermeja se habla alrededor de 6.000 personas desaparecidas en el Magdalena Medio, en la región del Magdalena Medio. Pero este es un subregistro, ni siquiera la Unidad Nacional para las Víctimas tiene un registro propio real del gobierno nacional de cuántos desaparecidos y desaparecidas hay en Colombia. Credos ha documentado 3 informes que ha entregado a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que este organismo extrajudicial sale de los acuerdos de paz firmados en el 2016. Hemos entregado alrededor de 165 casos de desaparición forzada como tal. Igualmente somos reconocidos ante la Jurisdicción Especial para la Paz como una organización víctima, pero también representamos jurídicamente ante la Jurisdicción Especial para la Paz alrededor de 165 víctimas. O sea, solo hacemos acompañamiento a la población víctima, a la población pescadora, a los campesinos. Bueno, Creo lleva 36 años defendiendo la vida y los derechos fundamentales en la región del Magdalena Medio. Le preguntaba antes a Yuli por el apoyo institucional, ¿no?, de los gobiernos allí en Colombia. En tu caso, Iván, quería preguntarte también por la justicia. ¿Creéis y confiáis en la justicia ahora mismo ahí en Colombia ante este tipo de casos de corrupción que comentaba Yuli, o por ejemplo casos tan graves, ¿no?, como esas desapariciones forzosas de estas familias? Desafortunadamente no. Allí los colombianos y colombianas tenemos desconfianza institucional, y aún más con la Fiscalía General de la Nación, por esta impunidad que históricamente se ha dado y que no hay una solución como tal. No hay investigaciones reales frente a los casos como los 3 atentados que ha sufrido Yuli, o como los atentados que han sufrido los defensores de Credos, que hemos sufrido atentados, hemos sufrido la presencia y la vigilancia de actores armados. El año pasado nos colocaron una caja bomba que venían con panfletos del ELN. Ese otro día nos tirotearon unos frentes de seguridad, y estos casos no hay una progresión en la investigación como tal. Entonces, hay una desconfianza por esta estela de impunidad, más sin embargo también se ha detectado
que funcionarios públicos, en este caso de Fiscalía, también tienen una presunta relación con actores armados, narcotráfico o delincuencia organizada. Yo creo que uno de los graves problemas que tiene Colombia es la justicia, el acceso a la justicia. Ahí está el cuello de botella, porque no hay una judicialización real, una respuesta a las denuncias de los defensores y defensoras de derechos humanos. Y para ir terminando, Iván, hablando de actores, ¿no?, de estos grupos armados, también te quería preguntar qué papel está jugando ahora mismo allí en Colombia, en esa región, grupos como por ejemplo las autodefensas gaitanistas de Colombia. ¿Quiénes son? ¿Quién es esta gente? Bueno, nosotros los identificamos y los describimos como son los herederos del paramilitarismo de antaño, de los que negociaron en el gobierno de Uribe en el 2005, pero que han ido mutando, ¿verdad? Y han ido proyectando una nueva forma del modelo paramilitar en Colombia. Entonces, hoy tienen todo un control militar, porque son todo un ejército, tienen un control social y un control económico alrededor de las economías ilegales, alrededor del narcotráfico, de los cultivos de coca, de la extracción minera ilegal, pero también genera un control social, porque obligan a la gente a desplazarse o a confinarse en sus casas, en sus veredas. Hoy este grupo representa ese nuevo proceso de modelo paramilitar en Colombia, al lado de la ultraderecha colombiana como tal, y que creemos que eso generó una presión casi que obligando al gobierno a reconocerlos como un actor beligerante dentro del conflicto armado. Bueno, Yuli, en unos días regreséis a Colombia. ¿Qué te llevas de España? ¿Qué vas a transmitir allá a tus compañeros de la gira que habéis hecho con Amnistía Internacional aquí en nuestro país? Bueno, lo principal es el acercamiento que hemos logrado, ese lobby que se ha logrado. Credos también tiene una tarea bastante fuerte, porque allí nos esperan las familias de aquellas personas pescadoras también. Entonces hay mucha esperanza. Este reconocimiento visibiliza realmente el rol de las pescadoras y los pescadores artesanales en Colombia, el rol de esos cuidadores. Somos esos guardianes. Yo soy una mujer anfibia. Entonces hay esperanza de que realmente desde el gobierno nacional colombiano pues se pueda escuchar y se pueda realmente tomar acciones donde nosotros podamos permanecer en el territorio, donde podamos estar en paz pescando en nuestros ríos, en nuestras ciénagas, y que realmente cada autoridad haga su trabajo como lo debe hacer. Muy bien. Pues Yuli, Iván, gracias a los dos por vuestro trabajo, por vuestra lucha y sobre todo mucha suerte en el futuro. Os deseo que todo vaya lo mejor posible y desde España, bueno, pues estaremos siempre pendientes de vuestro trabajo allí en Colombia. Yuli, Iván, muchísimas gracias a los dos. A usted. Bueno, gracias. En la cadena SER, Punto de Fuga, con Javier Bañuelos. Bueno, el tesón de los activistas de Colombia es sin duda muy loable, viendo el nivel de amenazas que sufren. Valentía comparable a la que nos ha llegado también desde Ecuador, donde los yasuníes, un pequeño pueblo indígena, ha logrado algo insólito. Por primera vez, una consulta popular ha conseguido frenar un proyecto petrolífero en una de las zonas de mayor riqueza medioambiental del mundo. Un referéndum que ha liderado el activista Jorge Andrés Espinosa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido a Punto de Fuga. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio. Bueno, en primer lugar, para quien no lo conozca, Jorge, ¿qué es el yasuní y qué significa para usted? Bueno, el Yasuní es el lugar más biodiverso de este planeta. Es un parque nacional que se encuentra en la Amazonía ecuatoriana, que alberga pues la mayor cantidad de especies de árboles, más que Estados Unidos y Canadá juntos, para poder dimensionar pues esta grandeza. Viven pueblos, comunidades, diferentes nacionalidades y en particular comunidades indígenas en aislamiento, que pues sus vidas han sido sacrificadas y están siempre siendo víctima de acoso por parte de las empresas extractivas. Y durante los últimos 10 años hemos venido empujando un referéndum, una consulta popular a nivel nacional para evitar la extracción de petróleo en uno de sus bloques petroleros. Y bueno, pues estamos aquí para contarles que el 20 de agosto que pasó, ganó. El Ecuador votó sí a dejar ese petróleo en el subsuelo, y es la primera consulta en el planeta en plantear algo así, que realmente de forma eficiente pues logra hacerle frente al cambio climático, ¿no? Y eso, Jorge, te quería preguntar, esa consulta con ese respaldo, ¿no?, mayoritario para poder frenar esa extracción de petróleo,
primero saber si es vinculante y saber si realmente habéis conseguido frenar o vais a conseguir frenar ese proyecto que amenazaba, ¿no?, a toda esa zona tan importante para vosotros. Es una excelente pregunta porque, claro, todo gira en torno a eso. Se frena la explotación petrolera desde el momento de oficializar los resultados de la consulta popular, que fue en octubre. También lo que pide es un desmantelamiento ordenado y progresivo de toda la infraestructura petrolera en el bloque 43, pide una remediación social y ambiental de este bloque petrolero, en donde cabe decir que ya han habido muchos derrames de petróleo, ¿no? La actividad petrolera genera muchos derrames de petróleo. Yo siempre un poco lo comparo como cuando uno está cocinando, pues obviamente cuando se le va la sal, el agua, eso sucede en la industria petrolera, ¿no? Y por más que se diga que hay tecnología de punta, pues en realidad siempre va a haber desastres y ahí han habido más de 20 derrames, incluso incendios. Y finalmente la Corte también pide al gobierno ecuatoriano que genere un plan o un nuevo modelo de desarrollo con las comunidades que habitan en este territorio y obviamente con la comunidad, digamos, científica y académica que pueda plantear algo nuevo, ¿no? Algo innovador. Y digamos que ahora en el mundo esta consulta popular ha sido innovadora porque los científicos dicen que 2/3 de los combustibles fósiles deben quedarse en el subsuelo para evitar más el calentamiento global y suframos las consecuencias de esto, que me han contado aquí mucho que en España se sufre mucho el tema de sequía. Lamentablemente sí. Y esto pues es una medida fehaciente y efectiva para hacer frente a este cambio climático. Y Jorge, ¿no? Mencionabas anteriormente la movilización brutal, ¿no?, que conseguisteis, ¿no?, con esa cantidad enorme, ¿no?, de firmas recogidas, pero claro, me parece también muy interesante saber a quiénes tuvisteis que convencer o cómo tratasteis de convencer a quienes eran de alguna forma reacios, ¿no?, a poder frenar este proyecto. Sí, es interesante porque creo que la población más joven, la población, esta generación Z, pues, ¿no? La generación hiperconectada en los medios digitales, ya de por sí sabía intuitivamente que hay que proteger la naturaleza. Porque finalmente esta es la generación que va a vivir las zonas, la época más cruda del cambio climático, ¿no? Que es quedarse sin agua, quedarse sin alimento, el cambio de temperaturas drástico. Y esta generación, pues, de plano dice sí, ¿no? Yo quiero ser parte de esto, yo quiero evitar también un genocidio a pueblos indígenas en aislamiento. Pero por otro lado tienes un grupo, ¿no? Un grupo, y creo que sí es la comunidad o es el grupo etario mayor que vivió un Ecuador petrolero, porque el país es petrolero desde los años 70, y vio que había mucho movimiento financiero, ¿no? Que si bien, pues, efectivamente en ese momento se vio este crecimiento, también creció el endeudamiento del Ecuador con otros países, con banca internacional, con multinacionales, y es muy difícil convencerles. Pero el momento en que uno empieza, pues, ya a mostrarles las cifras oficiales de quién realmente, pues, se beneficia de la explotación de petróleo, de cuánto es el nivel de contaminación que genera, pues, la industria petrolera y el tipo de petróleo que hay en este bloque, pues ya empiezan a reconocer que efectivamente no es un modelo viable. Es decir, ¿para qué vamos a destruir el lugar más biodiverso del mundo por unos cuantos años de petróleo, ¿no? Y luego cuando se acabe ese petróleo nos quedamos sin naturaleza y sin petróleo y ese lugar destruido. Eso creo que lograba convencer mucho. Abrió los ojos. Jorge, quería preguntarte, ser activista medioambiental en América Latina lamentablemente mata. Conocéis perfectamente, ¿no?, el riesgo que supone poder defender este tipo de espacios biodiversos tan importantes y con una riqueza abismal. En fin, el riesgo es altísimo. ¿Habéis sufrido algún tipo de presión o de amenazas por tratar de frenar ese proyecto petrolero en esa zona de Ecuador? Sí, pues en ese momento, por lo menos hace 10 años, sí fue lo sentíamos a flor de piel. Pues el gobierno central, a través de sus agencias de inteligencia, pues nos espiaba, trataba de filtrar información. Incluso logramos encontrar un documento donde la Policía Nacional nos tenía a todos y a todas, pues, mapeadas, ¿no? Sabíamos qué hacíamos, qué es lo que estábamos intentando hacer, los perseguían a las casas, y luego desde los medios de comunicación oficiales, que eran parte del gobierno, hacían una campaña en contra, ¿no?, del colectivo. Sí, se sintió ese acoso de parte del gobierno central. Pero
De hecho, estamos aquí por eso, ¿no? Gracias al apoyo de la comunidad internacional, gracias al apoyo, por ejemplo, en este caso en particular de Entre Pueblos, ¿no? Que es esta organización que ha sido una aliada clave para sacar adelante esta campaña en los últimos meses, campaña oficial, ¿no? De consulta popular. Y es porque es algo que uno puede solidarizarse, ¿no? Se solidariza y eso en el pueblo español se está solidarizando, pues, con el Ecuador y con este espacio de vida tan importante. Pues muy interesante, Jorge. Os deseamos que sigáis escribiendo la historia, ¿no? de la lucha, ¿no? por defender un planeta más justo, más humano, más medioambientalmente hablando, más sano, más viable. Gracias por estar con nosotros y sobre todo enhorabuena por el éxito de esa campaña. Seguimos con mucha atención aquí en España lo que vayáis haciendo y seguro que a través de Entre Pueblos pues iremos conociendo también pues otros proyectos similares que también reclaman vuestra atención, vuestra lucha y sobre todo vuestro éxito. Jorge, un placer tenerte aquí. Un placer, muchísimas gracias. Bueno, esta historia de éxito para proteger el Yasuní nos da pie para hablar de nuestra siguiente historia y de las secuelas que sufren los pueblos indígenas por la amenaza de las multinacionales y también de algunos estados que bajo el supuesto objetivo de proteger el medio ambiente realmente se están dedicando a expulsar a tribus de sus propios hogares. Saludamos a Lola Rama, es investigadora de Survival. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Bienvenida a Punto de Fuga. Hola, ¿qué tal, Javier? Muchas gracias por invitarnos. Nada, bueno, os hemos invitado porque nos ha llamado muchísimo la atención una de vuestras últimas investigaciones que ha permitido destapar un nuevo expolio contra los pueblos indígenas. Lo habéis bautizado como el carbono de sangre. Me gustaría, en primer lugar, Lola, que nos cuentes exactamente qué es el carbono de sangre. Carbono de sangre es una campaña que hace referencia a los créditos de carbono y al impacto que estos tienen en los territorios y las vidas de los pueblos indígenas. Las grandes compañías y gobiernos particularmente del norte global, es decir, los más contaminantes, están impulsando esta política que desde hace décadas se viene persiguiendo, pero que últimamente pues tiene más fuerza que nunca, que consiste en que puedan seguir contaminando como hasta ahora, de forma además cada vez más incrementada, mientras puedan compensar en otros lugares del planeta. Es decir, yo puedo como empresa de, digamos, pues por ejemplo Netflix, contaminar todo lo que vengo contaminando hasta ahora, mientras que en otra parte del mundo pago porque se proteja un bosque. ¿Qué pasa? Que como en el planeta el 80% de las zonas más biodiversas de todo el globo están en territorios indígenas, pues esto supone una amenaza muy concreta sobre estas personas, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a contar. Claro, ¿no? Bien explicado. Y ahora me interesa también conocer, Lola, qué ejemplos, qué casos habéis investigado que escenifiquen muy bien, ¿no? Que expongan el problema, ¿no? al que se someten a estos pueblos por culpa de este carbono de sangre. Pues tenemos varios casos que estamos estudiando, pero me gustaría referirme a uno en concreto, que es el caso de la organización conservacionista NRT, Northern Rangelands Trust, en el norte de Kenia, porque me parece que es importante en esta campaña entender bien en qué consiste, ¿no? En este caso estamos hablando de un territorio de, como digo, el norte de Kenia, que pertenece a los pueblos Samburu, Rendile y Borana. Son pueblos pastoralistas que desde hace generaciones han pastoreado su ganado, que son vacas en este caso, por un territorio que es absolutamente hostil, un territorio muy, muy seco y donde hay temporadas de lluvias que son poco predecibles, ¿no? Entonces, estas personas llevan generaciones con un tipo de pastoreo que supone que llevan sus ganados persiguiendo las lluvias por un territorio bastante grande, que es un territorio que es propio y que está reconocido. ¿Qué pasa? Pues que esta organización conservacionista, que se llama NRT, como digo, ve ahí una oportunidad de negocio, porque son territorios donde, bueno, pues se puede proponer un proyecto, como decimos, de créditos de carbono. Entonces cogen ese territorio y dicen que si
Pensemos que también este tipo de realidades tiene mucho que ver con el racismo y el colonialismo, ¿no? Pues dicen, estos pastores indígenas llevan todas estas generaciones haciendo mal este tipo de pastoreo, entonces les vamos a enseñarlo a hacerlo bien y eso va a suponer que podamos vender créditos de carbono. Esto supone una violencia mucho más importante de la que pueda parecer en un primer momento, porque punto número 1, nosotras con la investigación lo que hemos demostrado es que no existe ninguna evidencia de que, 1, esos pastores lo hicieran mal y 2, que realmente se pueda vender capacidad de retención de dióxido de carbono acumulado. Es mentira, o sea, están vendiendo, como dicen los propios contactos indígenas con los que trabajamos, están vendiendo su aire y poniendo un precio por ello, ¿no? Pues Lola Rama, investigadora de Survival, lo primero, enhorabuena por esa investigación, por ese trabajo de campo, de fondo, y también gracias por contarnos con ese nivel de detalle lo que supone el carbono de sangre y cómo castiga y cómo está perjudicando a los pueblos indígenas en muchas áreas del planeta. Lo dicho, Lola, un abrazo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Javier. Pues hasta aquí el programa de esta semana. El próximo sábado regresamos. Si os conectéis con nosotros podréis escuchar las mejores historias que hemos relatado aquí en Punto de Fuga a lo largo de esta temporada. Aquí os esperamos. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Suscríbete a Punto de Fuga. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.